¿Fue capturado o no, alias El Monstruo, este peligroso delincuente del que hemos hablado en varias oportunidades aquí en el programa porque se le vincula a distintos delitos, extorsión y ataques que hemos abordado, además con mucha amplitud a lo largo de estos meses, sobre todo cuando el tema de extorsiones ha comenzado a avanzar muchísimo? Se ha dicho también que él habría fugado del país, incluso hace unos meses atrás el entonces jefe de gabinete, el señor Adrián Sen, confirmó que él ya no se encontraba en territorio peruano, que lo estaban buscando por otros países. La policía misma confirmó en algunas oportunidades que salía, que se iba a Bolivia, que estaba en Brasil. En Brasil también se realizó un operativo hace algunas semanas atrás para poder capturarlo, pero nada. No, varias personas, además de su entorno, personas que están debajo de él en la organización criminal, han sido detenidas por la policía, pero de él nada, hasta el día de hoy que llega una información donde pensamos que él sí efectivamente había sido capturado. ¿Quién da la primera noticia? Pues el señor Santibáñez. ¿Quién es el señor Santibáñez? Hasta hace poco el ministro del Interior, pero que hoy sigue ocupando un cargo importante en Palacio de Gobierno. Ese es el mensaje masivo que él envía, el que estamos viendo ahora mismo en imágenes, donde dice que el coronel Dantas, de la Policía Militar de Acre, jefe de Inteligencia, Seguridad Institucional y Policía Judicial de Brasil, lo acaba de confirmar. La captura de Eric Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Es una de las más esperadas y la que perseguíamos desde mi gestión, razón por la cual el equipo especial que conformamos ha logrado el éxito. Ahora se le traerá a Perú para que pague por sus delitos. Esa es la información que publica, que envía, en tal caso, para ser precisos, el señor Santibáñez. Pero minutos después, 15 minutos después apenas, la noticia fue desmentida. Los periodistas estábamos intentando averiguar, confirmar esta información, conseguir las primeras imágenes y de pronto la noticia fue desmentida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que todavía no queda claro. En un instante vamos a escuchar las declaraciones del general Marco Conde desmintiendo eso, pero lo que todavía no queda claro, y tampoco lo aclara el general Conde, es si hubo un operativo y él se escapa, no logra ser capturado, porque lo que también ha trascendido es que habría sido detenido en Brasil y luego se habría logrado escapar. ¿Por qué cobra fuerza esta teoría? Porque eso habría ocurrido antes en otros países donde él también habría sido detenido, donde también se le estaba buscando. Así que vamos a ir desmenuzando todo lo que ha ocurrido durante el día junto con mis invitados. Me acompañan esta noche el coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI, y también el comandante Francisco Rivadeneira, ex miembro de la BREC Norte. Gracias a los dos por estar aquí. Bienvenidos. A ver, les pido así de manera general su primer análisis de todo eso que hemos estado viendo durante la tarde. La captura del monstruo, luego dicen que no pasó nada. ¿Qué puede haber ocurrido? ¿Qué información manejan ustedes? Y comienzo con usted, comandante, porque cuando estaba en actividad ha seguido muy de cerca los pasos del monstruo. Así es, la información se desenvuelve en el sentido de que la policía civil, que es como una policía local de investigación, tuvo información acerca de el posible paradero de este sujeto en un domicilio, una vivienda. Ellos se acercan, intervienen. Todo eso en Brasil. En Brasil, en Sao Paulo, ¿no? Encuentran unas personas, entre ellas también 2 mujeres, hacen la intervención y en esas circunstancias se comunican con el Perú para proporcionar la información de los detenidos y corroborar de alguna manera la identidad de algunos de ellos. Ajá. Y ahí es donde se produce o se habría producido esa tergiversación, ¿no?, acerca de la captura. Por eso que ha empezado a rebotar esa noticia por ciertos personajes que tienen algún interés por desmentir de repente alguna versión dada con antelación y se han lanzado a decir que lo habían capturado cuando verdaderamente la información no era así. Luego se ha confirmado que no estaba dentro de los detenidos, ¿no? De acuerdo, pero para dar una información así es porque la tiene que haber recibido de autoridades de Brasil, ¿no? Así. Al parecer no ha habido una coordinación efectiva. En este caso solamente ha habido una comunicación inicial de la Policía Civil como para confirmar
Pero confirmar que lo habían capturado. No, confirmar la identidad de los capturados. Al parecer podrían haber unos peruanos ahí. Ya. Y ahí eso ha ocasionado, en este caso, la confusión. Si hubiese habido una planificación previa con la participación de la policía peruana, hubiesen tenido mayor detalle. Y es más, si se hubiese tenido en consideración que ahí la información era segura que estuviera el monstruo, definitivamente se hubiese hecho un operativo más grande y se hubiese cercado la zona para que no escape, entre comillas, ¿no? Entonces vemos que de alguna manera, si no se tiene una información directa de la policía de Brasil, la policía civil, no podemos determinar o tener mayores luces sobre lo que pasó. Ya, pero quien da esa información no es cualquiera, ¿no? O sea, es el señor Santibáñez, que ha sido ministro del Interior y que además sigue siendo parte del gobierno, que imaginamos recibe información oficial, o sea... Sí, no, me parece que se han apresurado como han venido haciéndolo, ¿no? Lamentablemente ya hemos tenido esa experiencia en enero cuando él dice una cosa contrariando a lo que yo decía y luego el mismo monstruo sale a desmentirlo en un el señor video de Santibáñez difusión, ¿no? ha tenido ya otras patinadas, ¿no? Sí, Cuando ha presentado el segundo al mando, ¿no? de Sendero Luminoso y en fin. Claro. Pero 15 minutos después la noticia desmentida, insisto, el señor Santibáñez, claro, ya no es el ministro del Interior y además da esta información a los medios como si fuese el ministro del Interior también, porque imagino que esa atribución le compete pues a una persona que tiene por lo menos este rango, esta autoridad. Pero crea esa expectativa y luego automáticamente se cae todo. ¿Descoordinación? ¿Qué piensa usted, coronel? Descoordinación, fallas de comunicación, siempre hay, pueden haber, pero vamos a enfocarnos desde el nivel. ¿Quién está comunicando y por qué comunica? Yo hago una apreciación a nivel política y de gobierno, una visión desde fuera, ¿no? El comandante ha dado su visión desde adentro porque Claro. tiene sentido, él conoce, ¿no? Pero una visión política va por lo siguiente. ¿Tenemos ministro del Interior o no tenemos ministro del Interior? Sí, hay un ministro del Interior. ¿Qué rol juega el señor Santibáñez? Que ha sido ministro del Interior, ¿no? ¿Cómo le llega a él la comunicación? ¿Le llega primero que el ministro del Interior? ¿No? ¿Le llega correcta, bien informada, desinformada? Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el señor Santibáñez es un asesor directo de la Presidencia de la República. Ajá. Entonces, estos hechos ponen en cuestión cuál es el nivel de riesgo para el país de tener un asesor directo a la presidencia que da estos mensajes. Con tanto poder, además. Con tanto poder. Y con una acción errónea, equivocada. Eso es una. Y la pregunta siguiente obligada es, ¿hay conflicto entre el señor Santibáñez y el ministro del Interior o entre las personas que la rodean? Bueno, Malaver, el actual ministro, es hombre de Santibáñez, ¿no? Al parecer. Y las personas que los rodean, en una institución como la policía hoy, con una influencia política tan directa, no se pueden descartar conflictos internos serios. Sí, en cualquier caso, ¿no? Lo que estamos viendo, aproximarnos desde una simple descoordinación o una falla de comunicación es totalmente perjudicial para un gobierno como el que tenemos. En este nivel, a estas alturas, donde la seguridad es tan crítica, digamos, donde mueren personas diariamente, no se puede aceptar este tipo de descoordinaciones, entre comillas. Y tiene que haber responsables. Alguien tiene que ser responsable, porque aquí pasa todo y nadie es responsable. Bueno, sí, y yo dudo mucho que haya responsables, justamente por lo que se señala, ¿no? Y porque además en ese mensaje el señor Santibáñez dice que esta es una de las noticias más esperadas y la perseguíamos desde mi gestión, dándose un poco de aires de victoria incluso, ¿no? O sea, a mí por lo menos me deja esa percepción. La seguridad no puede ser conducida de esa manera, mira. Ya, ¿no? pero por eso estamos como estamos, a la suerte. ¿no? Claro. Vamos a escuchar, si les parece, al general Marco Conde, el jefe de la DIRINCRI, cuando se le consulta por eso, porque se generaba mucha confusión y sobre todo apuntaba de que habría corrupción en la policía de Brasil, que él efectivamente había sido detenido, incluso se hablaba de que había pagado una suma aproximada de 1 millón de soles, de dólares, por ahí, de dólares, gracias Angélica, $1 millón para poder haber sido liberado. Vamos a escuchar lo que él señala. Primero informaron la policía brasileña que habían logrado capturar a Eric Moreno Hernández porque se venía realizando un operativo de la Policía Civil del Estado de Sao Paulo, pero posteriormente ya en forma me comunican, a mí me han comunicado ya también que durante el operativo el delincuente logró escapar del cerco policial. General, entonces se les escapó. Y acá lo que me indican ellos es que logró escapar el cerco policial. Entonces el general dice, hubo operativo y se les escapó.
No, la información que tengo es que efectivamente ellas están siguiendo un rastro, ¿no? Porque hay una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas y lo habrían relacionado al monstruo, por eso que interviene en esta casa, porque esta información parece que la están trabajando desde hace un mes. Además que este individuo allá también tiene ya una recompensa por su captura. Entonces la policía ha realizado este operativo y ellos, al tener conocimiento de los detenidos, es que, como menciono, han pedido información aquí. Ahí es donde se ha producido. No es que ellos hayan dicho, lo hemos capturado y se nos ha escapado. Por eso yo comento y digo que sería importante tener la versión directa de ellos, ¿no? Como el segundo operativo, que sí salió un oficial de la policía a hablar a los medios y él mencionó cómo se había producido este evento. Por otro lado, es un poquito también complicado hablar que podría tratarse de una situación de captura con un acto de corrupción, teniendo en cuenta que, por ética, los policías de Brasil estarían tratando de ubicarlo porque lo culpan de la muerte de ese efectivo policial en el mes de abril, ¿no? Se refiere al operativo Al que operativo, al segundo operativo, ¿no? Ajá. Entonces hay una especie de compromiso de detenerlo. De acuerdo, como abatieron a un efectivo, entonces están tras los pasos con mayor ahínco. Ahorita lo están buscando, ¿no? Sí, coronel. Pero aquí hay algo que a mí me llama la atención y me sorprende, no se puede dejar de comentar. La información sale que lo han atrapado en Acre, en la frontera con Perú y Bolivia. Y después el jefe de la policía dice que los sucesos son en Sao Paulo. Entonces aquí hay contradicciones totalmente extremas, ¿no? O sea, la información sale, la policía militar de Acre lo ha capturado. Después la información oficial dice que es un tema de la policía civil de Sao Paulo. O sea, es un despelote. Claro. Y no hay esa aclaración de la que hablaba justamente No, el y no hay una comandante, aclaración ¿no? todavía en el De una extranjero. autoridad. Entonces, aquí vienen dos cosas importantísimas. Digamos. El crimen, mira, estamos hablando del monstruo, ¿no? Que lo hemos tenido acá a punto de ser atrapado por el comandante hace poco, pero a ver, se habla que está en Sao Paulo, que está en Acre, que está en Bolivia, que está en Paraguay. Ese es crimen transnacional. El crimen transnacional está empleando diferentes modalidades, desde organizaciones terroristas hasta organizaciones militares y preparación militar. Entonces está sobrepasando la capacidad normal de las policías en la región. Entonces, ¿estas organizaciones criminales tienen capacidad de crear confusión? ¿Estas organizaciones criminales tienen la capacidad de crear conflictos dentro de las instituciones? O sea, miren lo que estamos hablando. El tema ya no es simple de agarrar a un criminal. Es un fenómeno que ha sobrepasado las dimensiones que existen. Ese es un lado. Y segundo, esto demuestra la necesidad urgente y prioritaria de que el Perú cuente con una policía científica. Porque Brasil la tiene, pero la relación en todos los niveles, en los niveles policiales, militares, entre países, se marcan en función de la calidad de profesionales que las integran. Ninguna organización militar de un país profesional se va a relacionar con otra que no es profesional. Entonces necesitamos urgente, como prioridad, una policía científica. ¿Y ese operativo se realiza en conjunto? O sea, ¿Brasil coordina con Perú para ejecutarlo? No, en este momento ha habido una coordinación de simple intercambio de información. No ha habido una coordinación Pero después directa. de que se había ejecutado el operativo. Después, por eso que yo menciono que en ese momento es que se produce la tergiversación. Y hay que hacer una aclaración, ¿no? El mensaje que pone este personaje menciona pues que la información ha sido dada por un oficial antinarcótico de Acre. Sí. Y Acre a Sao Paulo es una enormidad de distancia. Y el operativo ha sido desarrollado en Sao Paulo, ¿no? Ese es uno. Segundo, hay que tener en cuenta otra cosa, además con lo vertido por el señor Liendo, respecto a que él va a mantener siempre a salvo, porque tiene la economía, ¿no? Y para mantener a salvo su economía, él se va a ver protegido pagando, tanto por un soporte legal, un soporte de autoridad policial, ¿no? Y también, en este caso, judicial. Porque ya lo ha hecho antes, ¿no? Definitivamente, ya ha sido capturado, ¿no? y eso también trascendía a lo largo del día. Ya había sido capturado antes en Bolivia, ya había sido capturado antes en Paraguay, y lo que se comentaba es que él había logrado pagarle a las autoridades para que lo terminen liberando. ¿Usted sabe eso? Sí, definitivamente el que habla en el mes de septiembre, producto de una captura que tuvimos aquí respecto a una base principal que él tenía, porque se ha llegado a determinar casi entre 7 y 10 homicidios ligados a esas armas, pudimos detectar que justo el día de la captura
habían hecho unas transferencias internacionales hacia Bolivia, porque se tenía información que él había sido capturado por unos policías y que le pedían $40.000, ¿no? Finalmente ha habido un tema ahí, $20.000 más, pero ese es el monto que se precisa, sabían las autoridades peruanas. En mi caso no podía yo extrapolarme internacionalmente, Claro, se quedó claro. en otro nivel, ¿no? Pero entonces sí maneja información de que el monstruo habría pagado, por lo menos en Bolivia. ¿En Bolivia. Paraguay le consta? No, Pero, no tengo esa información. de acuerdo, pero entonces sí tenemos un problema aún más grave, porque ya no se trata solo de coordinación entre autoridades, sino autoridades con las que no se puede coordinar porque hay corrupción. Exacto, cuando se trata de un personaje de tanta importancia y impacto estratégico sobre la seguridad del país, o sea, viajan equipos policiales, ¿no? Se interactúan, se comparte información, se conforman equipos de trabajo. Así fue como se capturó a Vaticano en Colombia, por ejemplo. Pero O hace sea, poco se capturó también, a un delincuente vinculado a los hechos en Patás, recuerda, en Cuchillo. Colombia también, sí, a al Cuchillo. llamado Cuchillo. Exacto. Sí, Y rápido, ¿no? sí, Bueno, el caso de Cuchillo es bien singular, digamos. Cuchillo se le atrapó en 2 minutos, ¿no? Pero vemos que es un criminal transnacional ranqueado, que para circular en la forma como se mueve, para el impacto que tiene en el Perú, es muy importante. Se relaciona con el primer Comando Capital, que es una organización criminal que domina Sao Paulo. Y se relaciona también con el Comando Vermelho, que es la organización más antigua del narcotráfico en Brasil. Ajá, que también Entonces, es en Perú. todos ellos tienen intereses en el Perú. Lo importante, Tatiana, aquí es tener en cuenta que los políticos, en lugar de estar mirando en corretear y agarrar un criminal, deberían preocuparse por la capacitación, el entrenamiento, la instrucción de la policía, de su sistema de bienestar, ¿no? En los hospitales, para que sus familias estén tranquilas, de tener una institución fuerte, moderna y eficiente. Porque si un político se preocupa por ello, entonces la policía va a actuar en automático. Claro. Se tienen que atender necesidades de carácter estratégico, modificaciones urgentes, reformas urgentes para que la policía funcione. Eso no se va a lograr si el político, en lugar de estar en lugar de aportar significativamente a la seguridad, está buscando titulares o fotos. Con eso no ¿Qué se va a es lo que lograr el parece, crimen. no? ¿Qué Porque es lo que aquí parece? hay un Exacto. apresuramiento incomprensible para dar a conocer esta información que no había sido corroborada, al Y al parecer. final se desprestigia a la policía, se debilitan las coordinaciones. ¿Cómo me voy a coordinar o relacionar con una institución que suelta la información sin confirmarla, genera problemas en Brasil? No es simple la No, no es cosa. simple. Y la imagen, además, el mensaje que Exacto. se da a la ciudadanía, gente del sector, en la zona de Lima Norte principalmente, que es víctima de esta organización criminal liderada por este señor, pues piensa, oye, caramba, ya, un alivio, ha sido capturado, y a los minutos no era así, nos equivocamos, El no efecto es precisamos, terrible. hubo descoordinación, en fin, lo que quieran, pero a la hora ese señor todavía no ha sido capturado. ¿Cuál es el poder que tiene este señor? O sea, ¿cuánto dinero puede lograr amasar? ¿Qué hace en el extranjero? Porque acá sabemos que se le vincula principalmente a extorsiones, a secuestros, bueno, tema de drogas también, pero en el extranjero. El tema aquí también radica en algo muy importante, ¿no? Y es algo que he venido mencionando al interno, en la parte institucional. Vemos que hay muchos detenidos muy importantes que han podido proporcionar muy buena información para ya dar de manera inmediata. Incluso en una oportunidad tuvimos una reunión alto nivel en la que yo sugería hacer un equipo especial fuera de la ININCRE, porque tenemos vicios de infiltración. Y además, teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, de que este delincuente no solamente ha logrado un poder dentro del Perú, sino también en la parte de sus actividades ilícitas, que ahora hay una hipótesis de que está traficando droga, vemos de que el momento que lo capturen, vayamos a ver si se determina en una investigación seria, imparcial, cuáles son sus vínculos con otras autoridades. Entonces aquí hay una exigencia de armar un grupo especial para que a la hora que se capture poder determinar todas esos presupuestos que hemos tenido, ¿no? Quiénes han sido los infiltrados, si le pagaba a un juez, un fiscal, Exacto. a un general, etcétera, etcétera. Cosa que no va a pasar si ahorita lo detienen, ¿no? Y se va a una investigación de cualquier grupo que tenemos ahí que están en algún caso dubitados, Ojalá, ¿no? bueno, ojalá que así sea. Vamos a recordar que hace un tiempo atrás, por ejemplo, él
enfrentaba abiertamente a las autoridades peruanas, las retaba y le decía que él se encontraba en territorio nacional en el Perú, que no iba a salir del país y que aquí tenían que detenerlo. Vamos a escucharlo. Que va la criminalidad, que viva causa, que estoy acá en mi territorio y acá me van a tener que matar. No fuera de mi país, causa, acá. No, eso les decía a las autoridades peruanas y ahí nomás se confirmó que estaba fuera del país, ¿no? Incluso muchas autoridades policiales pusieron en duda ese video y dijeron, caramba, eso no es Perú, no está acá. Sí, incluso hay unas versiones que mencionan que el monstruo no estaría aquí en el Perú desde el año 2021. Entonces, ¿cómo es que él agranda ese dominio de febrero de 2024 por teléfono, telepatía? Es inconcebible, ¿no? ¿Cómo logra expandirse tanto? O sea, ¿cómo logra, digamos, crecer este poderío, estar presente en diferentes países? Ahora se le vincula el narcotráfico, como bien señalaba. Entonces, ¿por qué es tan fácil para él? Esta es la muestra clara de que este es un fenómeno transnacional, insisto, ¿no? Y corre toda la región, desde Estados Unidos a Canadá hasta la Tierra del Fuego. Por eso Trump le ha declarado la guerra al Tren de Aragua, ¿no? Por la magnitud. ¿Por qué es fácil? Porque criminales como el monstruo son incorporados a las redes internacionales. Son elementos de enlace o elementos que facilitan establecer franquicias locales. Por eso se agarran modalidades de otros países, se incrementa el nivel de violencia, se incrementan las capacidades para corromper autoridades, como bien lo mencionó el comandante. No solamente, digamos, lo que podíamos imaginar que un delincuente coimea, no. Son organizaciones completas donde se involucra lavado de dinero, donde se involucra financiamiento de campañas políticas. Todo eso influye, ¿no? Entonces, ¿por qué se mueve tan fácil y por qué tiene tanta difusiones de imagen en redes y todo? Porque se ha integrado completamente a las redes internacionales del crimen, que manejan economías ilegales. Esto equivaldría a un alto funcionario de un grupo bancario, ¿no? De una transnacional de petróleo. O sea, ese es el nivel del crimen al que están llegando ahora criminales como el monstruo. De acuerdo. Me voy a una pausa, pero quédense con nosotros, volvemos para seguir hablando sobre ese tema, porque si algo le sobra a Alias y el monstruo y a su organización criminal es dinero y armas. Y él se jacta de eso mientras las autoridades, unos nos dicen que ya lo capturaron, otros que están en la búsqueda, que el operativo continúa, pero a la hora de la hora no tenemos resultados concretos. Esta es una persona, pero estamos hablando de múltiples organizaciones criminales que están en el territorio nacional. Con eso volvemos. Estamos de regreso, seguimos conversando sobre esa controversia que se generó esa tarde sobre la presunta captura, fuga, no queda muy claro. El general Marco Conde decía, hubo un operativo, pero él se termina escapando, nunca fue detenido, alias el monstruo. Y de hecho vamos a aprovechar para recordar una declaración que él dio a inicios de ese año, el monstruo, se grabó, donde seguía amenazando a la Policía Nacional, seguía retándolos a que lo capturen, a que lo encuentren y que decía pues que el territorio es grande, que lo busquen bien. Vamos a recordar esa declaración. 4 de febrero de 2025. Busquen bien, policía, busquen bien. Empiezan a buscar. El territorio peruano es grande como para irme. Busquen bien, vergüenzas, ineficientes. Y que venga lo que tenga que pasar. Nunca le voy a echar la cabeza a la policía, jamás, nunca. Ellos creo que se metieron a mi casa, hermano, la provincia. Yo sé todo, causa. Cada uno le va a llegar su hora. No toda la vida van a ser coroneles, generales, cosas, no toda la vida. Y mientras yo siga vigente, nadie me va a subestimar, nadie es. Para la policía, todos son mi mano derecha y cada vez que la policía hace su show, que según ustedes me tienen arrinconado o debilitado, aquí les muestro la realidad. ¿Qué tal arsenal que tiene? Por eso les decía antes de irnos a la pausa, dinero y armas es lo que tiene de sobra ese delincuente, que ahora luce así. Esta es la imagen que ha publicado el Diario Expreso, donde él ha cambiado, al parecer, un poco su aspecto físico, ¿no? Lo veíamos en la imagen, por ejemplo, que siempre publica la policía y en esa para pedir la recompensa, donde sale con pelo lacio, como que una especie de cabello hacia abajo. Aquí se le ve más bien con rulos, el cabello mucho más largo, la barba también un poco más descuidada. Al parecer
dicen que también habría cambiado un poco su aspecto físico, se habría operado la nariz, en fin, también es una mecánica un poco usual, ¿no? En los delincuentes, cambiar su aspecto para evitar ser identificados por la policía. Lo hemos visto también en otras grandes capturas, donde se les conoce de una manera, las fotografías que se suelen publicar se les ve de una determinada forma y a la hora que la policía los captura, pues parece otra persona. Y ese sería el caso de alias el monstruo. ¿Así es como estaría luciendo ahora? Aparentemente esta es una fotografía de marzo, ¿no? Ya. Estaría con esas características actualmente. De acuerdo, de acuerdo. Y esto es para, digamos, distraer un poco a las autoridades. Así es, ¿no? De acuerdo. A mí me sorprende, por ejemplo, la prensa brasileña en Sao Paulo, ¿no? Y en el interior de Brasil publica reportajes quién es el monstruo, quién es el delincuente peruano. Están informando, ¿no? es verdad. Están informando allá, sí, ¿no? Que está relacionado con tal banda criminal, que hace tales hechos. Entonces, es realmente asombroso cómo el crimen agarra esta dimensión tan amplia y tan nueva. ¿No? Un criminal peruano que sea el foco de la atención de la prensa brasileña implica un nivel de importancia, ¿no? Más allá de los videos o de la información en redes sociales, un delincuente no le puede poner la agenda a la policía. Un video no puede orientar el trabajo de la policía. Sí, Entonces, y además que damos vueltas sobre ese nombre como si fuera el único criminal del país. Por eso decía también antes del corte, hay ¿cuántas organizaciones criminales? O sea, muchísimas. Y seguimos enfrascados en ese señor. Si vemos que un señor tiene estos titulares en prensa, la primera impresión, digamos ya, no viéndolo con ojos de criminal, sino con ojos de fenómeno de enfrentamiento de poder, ¿no? Para mí, lo del monstruo, mira, ya habrían dos intentos de captura en Brasil. Sí, ¿no? sí. Con desinformación de por medio, con redes sociales, me obliga a preguntarme, ¿no es esto una operación de distracción? ¿No se quiere distraer la acción de la policía en algún sector? No significa que no exista, porque existe el criminal y se conocen sus redes. Y existe también el trabajo. Y existe el trabajo, ¿no? Sí. Pero de repente hay otras cosas más importantes y más gravitantes que el llamado monstruo. Para eso insisto, Yo coincido, esta es una responsabilidad de carácter político. ¿No? Si se tuviese una policía moderna, eficiente, actualizada con los procedimientos últimos, con capacitación en el extranjero, con relaciones de poder, de nivel... Que la situación lo amerita. Que la situación lo amerita y que la policía no lo tiene, porque están preocupados en organizar concursos de belleza, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, tenemos la obligación como peruanos de demandar a las autoridades una reforma integral de la policía. Sí, insisto. Y mejorarla lo más que pueda a nivel científico. Y eso es trabajo, también tiene un componente político fuerte, ¿Sí? definitivamente. Pero, a ver, ¿puede ser una cortina de humo, un distractor, todo eso? Podría ser, pero aquí lo más controversial es que mientras este sujeto esté un día más, ¿no?, en las calles, definitivamente vamos a tener, como ya ha pasado en la madrugada o ayer, otro chofer asesinado, el menor, ¿quién nos pone, o sea, cuándo, en qué momento nos ponemos en el zapato de los familiares de estas víctimas, Exacto. ¿no? Y eso es lo que yo me indigna demasiado, de que las autoridades de mi policía, que yo siempre he dicho y en una oportunidad hasta les he rogado que tengan esa humildad de retrotraerse, porque son muy buenos oficiales y que ahora están pues aletargados, de que vean que la población nos está necesitando. No se imaginan la cantidad de gente asustada, zozobrada, que está en su casa, no salen, No, totalmente. por Entonces supuesto. aquí tenemos que entender que la policía está en guerra. Y estar en guerra significa estar todo el día en la calle. No es posible que uno pase por una comisaría a las 8 de la noche y los patrulleros estén afuera estacionados, ¿no? O que vaya una víctima a denunciar y no se le dé protección. De acuerdo. Tenemos que entender que la policía tiene que estar en esos niveles, tanto tácticos, en diferentes niveles, ¿no? Sí, coincido. Para eso se necesitan recursos y capacitación también. Ambas cosas que son fundamentales y que hoy no las tenemos y que parece que por lo menos en el corto plazo no las vamos a ver. Así es. Yo les agradezco a los dos, como siempre, por habernos acompañado esta noche en el programa. Muy gentiles por haber estado gracias. aquí. Me voy a una pausa.